Buenas tardes, soy Subroxman Santiago del grupo de SRB4 de Electricidad y Magnetismo y esta es el video de la práctica 3, el cargador inalámbrico. Vamos a ver primero que nada un poco de contexto, por qué es importante este experimento y más que nada es porque ocupa algo llamado inducción electromagnética, que más que nada su aplicación principal, por decirlo así, es la generación de la electricidad. ¿Cómo? Pues cuando una bobina o un alambre está enrollado, se le pasa un imán por el centro, tiene que haber movimiento. Entonces las líneas de campo magnético del imán, cuando cortan las líneas del cobre, y esto lo vimos en clase, de hecho, cuando las líneas de campo del imán cortan con el cobre, con las líneas de cobre de la bobina, se produce electricidad. Ya como vamos a hablar un poquito de esto después, pero si Ørsted logró deducir que cuando hay una corriente eléctrica, eso genera un campo magnético, ahora creo que fue Faraday quien dijo, bueno, quien probó que también podía ser al revés, que un campo magnético también generaba una corriente eléctrica cuando chocan, cuando cortan, mejor dicho. Ahora, el objetivo de este video es, claro, pues mostrar el funcionamiento del prototipo, mostrar por qué funciona, o sea, explicarlo. Después se tendría que empezar a unir lo teórico con lo práctico, que vendría siendo con las fórmulas que vimos y teoría aplicada aquí en la vida real. Y al final concluir lo que nos dejó esta práctica. Entonces vamos para allá. Ahora vamos a presentar las partes del prototipo. Esto consiste de dos bobinas. Esta es la primera. ¿Cómo se hizo esta bobina? En un recipiente de 4.5, 4.4 centímetros le di 12 vueltas. Luego dejé un devanado central que es este. Luego le di otras 12 vueltas y ya dejé el extremo final. Este es el extremo inicial. Entonces el extremo inicial lo conectamos a la patita del colector del transistor. El devanado del centro va al positivo de una pila de 1.5 volts. Luego el negativo de la pila, ahorita vamos a ver, lo vamos a conectar al emisor del transistor, que por cierto es un 7805. Y la otra bobina, que no tiene contacto, por así decirlo, físico con energía, o sea, así va a ser inalámbrico, por decirlo así. Solo consiste de un LED blanco y 24 vueltas para formar esta bobina. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Vamos a conectar, vamos a conectar este. Ahí está, la pila de 1.5 volts. Y nada más con este, que como ya vimos no tiene nada más, solo es esto. Lo vamos a acercar a la otra bobina y debería encender este LED. Así que vamos a hacerlo. Ahí está, como vemos que sí se enciende. No hay ningún contacto físico. La estoy dejando separadita un poquito todavía. Apagado, prendido. Apagado, prendido. ¿Esto por qué es? Vamos a explicar rápidamente. Mm, Al acercarlo, a ver, lo voy a volver a acercar para que se vea. Este tiene un campo magnético que lo vamos a ver luego. Tiene un campo magnético que, como ya expliqué antes, si se pasan unos imanes dentro de una bobina que no tenga campo, que no tenga energía, si se le pasa unos imanes por aquí, va a generar una corriente eléctrica que prendería el LED. Pero esta vez, bueno, ¿por qué sucedería eso? Porque el campo magnético de los imanes corta con las líneas del alambre. Ahorita en este momento, este no se ve, pero sí tiene un campo magnético. Y está cortando con las bobinas del alambre que estoy acercando. Y está prendiendo este por inducción electromagnética. Ok. Bueno, ahora toca ver los cálculos que obtuve ya con mi bobina. Cabe especificar antes de empezar que pues mi bobina
es distinta a las demás, o sea, con los datos físicos que ahorita les voy a dar, son cálculos solo para mi bobina. Pero primero vamos a ver rápidamente para no extendernos mucho. Todo esto viene del experimento de Faraday, que según recuerdo viene de lo que hizo Ørsted antes. Faraday logró demostrar que también era al revés, que también al pasar un imán por un alambre enrollado, solenoide o bobina, como quieran decirle, eh, se induce una corriente eléctrica. Lo vio con un galvanómetro que pues mide el sentido y la cantidad de intensidad. Entonces, pues de esto viene el experimento que hicimos. Ahora, como ya les dije, estos son datos de mi bobina. Las fórmulas son generales, pero con cada bobina es distinto, ¿ok? Entonces, 24 vueltas, le di 24 vueltas el, a un frasquito que tenía, pero fueron 24 vueltas. 2.4 amperes de la pila que estoy usando. La longitud del solenoide no tiene que ver con el largo del alambre todavía. Tiene que ver de qué tan largo es el solenoide en sí, qué tan ancho. Y el radio que utilicé fue de 2.2 centímetros. Cabe aclarar que los cálculos son de la primera bobina, ya que tenemos dos de la primera, porque es a la que le estamos induciendo, no, es a la que le estamos poniendo esa corriente y al acercarla a la otra le está induciendo a la otra bobina. Pero de esta vamos a sacar los cálculos, porque es la que genera el campo magnético, obviamente. Para no extendernos mucho, vamos a ver, el campo magnético es igual a la constante de permeabilidad en el vacío, permeabilidad magnética en el vacío, por la corriente, por el número de vueltas sobre el ancho. Que este es un valor que ya tenemos, 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere, por los 2.4 amperes, 24 vueltas sobre el ancho, que era 0.5 centímetros, pasaba a metros, 0.005 metros. Nos da un campo de 0.0144 teslas. El campo, como lo podemos ver en otros experimentos, si se ve de esta manera, o sea, tenemos la magnitud, pero esta es la dirección que obtiene el campo. Ok, cabe aclarar que para ir pasando de lo teórico a lo físico y no solo quedarnos con lo teórico, ¿cómo se puede agrandar este campo magnético? Pues muy bien, hay que o darle más vueltas o aumentar la corriente o cambiar este constante permeabilidad magnética en el vacío, poniéndole algún material dentro de la bobina. Eso no lo podemos hacer nosotros ahorita, pero claro, le podemos poner más corriente y aumenta el campo magnético. Más número de vueltas, más vueltas y también va a aumentar el campo magnético. Es que se ve en la fórmula. Para esto nos sirve trasladar de lo teórico a lo práctico. Y el ancho, entre más pequeño sea este número, más grande va a ser el campo. Entonces podríamos reducirlo más, aunque ya está bastante pequeño. La inductancia, su fórmula número de vueltas al cuadrado por la constante que ya vimos por el área del círculo, obviamente, entre el ancho. Sacamos el área, pi por radio al cuadrado, y obtenemos 1.52 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Ahora, sustituimos en la fórmula 24 vueltas al cuadrado por la constante, por el área que acabamos de sacar sobre el mismo ancho que ocupamos en la fórmula anterior. Nos da que la inductancia es de 2.2 por 10 a la menos 4 henrios. Ahora, ¿cómo aumentamos la inductancia de nuestra bobina? Es parecido al campo magnético. Podríamos hacer varias cosas, ya sea aumentar el número de vueltas, cambiarlo de la constante a ponerle un material adentro, agrandar el área, o sea, el círculo, claro, se ocuparía más alambre, obviamente, y igual disminuir el ancho, hacerlo más delgado, la bobina, por decirlo así. Ok, ahora pasamos al momento magnético. Hay que tener en cuenta que este momento magnético no es independiente al campo y solo toma en cuenta la corriente que le estamos ejerciendo a este circuito, o sea, la bobina, y el área, de nuevo, que ya la sacamos. Cabe recalcar que es perpendicular, ya que el área igual se toma del centro hacia, bueno, perpendicular al área del círculo. Entonces es la corriente por el área que ya sacamos nos da 3.64 por 10 a la menos 3 amperes metro cuadrado. Algo muy importante, ¿qué es lo que acabamos de calcular? El momento magnético para una sola espira.
Todavía nos queda para las demás espiras. Entonces, este número lo multiplicamos por 24. El anterior era un resultado parcial. Y al multiplicarlo por 24 nos da el momento magnético total de toda la bobina es 0.0873 amperes metro cuadrado. ¿Ok? Esto es muy importante. Pasamos al par de torsión sobre la bobina. Primero quisiera que vieran esta imagen que está a la derecha, es de mi bobina. Y hacia dónde va el momento magnético y hacia dónde va el campo magnético. Que va, a ver, ahora sí, que va de esta manera, como lo estoy haciendo con el mouse en movimiento. Sale hacia enfrente y se va hacia acá. Cabe recalcar que, como vemos en las imágenes de abajo, la imagen de abajo a la derecha se ve más o menos el campo hacia dónde va, según la corriente, porque tenemos la regla de la mano derecha. Si va para allá, la corriente va en esta dirección hacia donde apunta el dedo gordo. Lo mismo que tenemos en la imagen izquierda, la regla de la mano izquierda para una bobina, la corriente va hacia donde nuestros dedos apuntan y entonces el vector del campo es nuestro dedo gordo. Al sacar esto sacamos que el campo igual va hacia la misma dirección. Entonces el par de torsión es igual al momento magnético producto cruz con el campo magnético. Eh, pero a los dos ir hacia arriba, por decirlo así, hacia la misma dirección, da seno de cero, o en dado caso si fueran en direcciones opuestas, da seno de 180, lo cual da cero de todos modos. Entonces el par de torsión en esta bobina, sin un campo magnético aparte, es cero. Pasamos rápidamente a la fuerza sobre un electrón. Esto ocupa varios cálculos, así que vamos a hacerlo un poco rápido. Primero sacamos la rapidez angular, cuya fórmula es la carga del electrón por el campo magnético de nuestra bobina sobre la masa del electrón. Vertimos los tres datos aquí que ya los tenemos, el campo que lo sacamos anteriormente y nos da que la velocidad angular es 2.53 por 10 a la 9 radianes por segundo. Ok. Ahora sacamos el periodo sobre una sola vuelta. El periodo que vamos a sacar es sobre una sola vuelta, quede muy claro. Aquí tenemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo para una sola vuelta, que es igual a la rapidez angular sobre 2pi. Despejando el periodo nos da 2pi sobre la rapidez angular. Tenemos la rapidez angular que ya la sacamos. Y nos da que el periodo es 2.48 por 10 a la 9 segundos. Que quede muy claro que esto es sobre una sola vuelta. Es el tiempo que tarda el electrón en dar una vuelta. ¿Ok? Se multiplica por el número de vueltas para saber el tiempo total que va a tardar en dar las 24 vueltas. 24 por el tiempo que tarda en dar una vuelta es 5.95 por 10 a la menos 8 segundos. Tarda un electrón en recorrer toda la bobina. Pasamos a la fuerza sobre un electrón, que pues hay que sacar primero la velocidad, obviamente, que es distancia sobre tiempo. Tenemos el tiempo que tarda el electrón en dar toda la vuelta. Tenemos cuánto mide todas esas vueltas, que son 3.3 metros, que es lo que mide el largo del alambre. ¿Ok? El largo del alambre mide 3.3 metros aproximadamente. Sobre el tiempo que acabamos de sacar, da 55.46 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Es la velocidad que lleva el electrón, obviamente. Y la fuerza ejercida sobre un electrón, vertimos en la fórmula que ya todos sabemos, la carga por la velocidad del electrón por el campo magnético de la bobina termina siendo 1.27 por 10 a la menos 13 newtons. Esa es la fuerza aplicada sobre un electrón gracias a nuestra bobina y su campo magnético. Ok, esto sería más o menos la combinación de unir lo teórico con lo práctico. Fuimos vertiendo la información teórica y la fuimos plasmando en lo que hicimos. Es demasiado importante. La fuimos plasmando, no solo la fuimos diciendo, la fuimos plasmando y pues vale. Ok, ahora vamos a concluir. Yo después de hacer esta práctica, tengo que dejar claro que de lo más importante es no tener solo la teoría y no saber aplicarla. Lo importante es saber aplicarla. Imaginémonos que no hubiera aprendido el LED.
¿Qué hubiera hecho yo? Me traslado a lo que yo sé teóricamente y lo plasmo en lo práctico. Es decir, ¿por qué no prende? No le llega suficiente. No hay suficiente campo magnético. ¿Cómo aumento el campo? Pues yo ya me sé la fórmula y sé qué es lo que tengo que aplicar. Más número de vueltas, más área, menos del ancho. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. Porque si no, se pueden empezar a tener errores si no sabes unir lo teórico a lo práctico y te puede consumir tiempo, recursos que a veces no se tienen. Entonces, pues esas vendrían siendo mis conclusiones sobre el prototipo. Eso sería todo. Gracias.